dio ni grata sorpresa a aquella mujer llamada Andrómaca, la que fuera esposa de Héctor el troyano, muerto gloriosamente en la batalla al pie de los muros invictos de Troya. Eneas dio gracias a los dioses santos, ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, tronos, querubines y serafines del cristianismo, agradeció desde el fondo de su corazón a estos seres inefables, el que hubieran librado a esta mujer, impidiendo que los aqueos se la llevasen cautiva a Micenas. Noble mujer, esposa ahora de Heleno el rey adivino, el espléndido monarca que en su regio palacio ofreció rica hospitalidad a los troyanos. Eneas la encontró en un bosque sagrado y tenía junto a sí, en una magnífica urna de oro, las cenizas queridas de Héctor, su antiguo esposo. ¿Eres realmente tú, Eneas, a quien veo? ¿Estáis vivo, o eres una aparición? ¡Oh dioses! Y si vives, dime, ¿por qué no vive ya mi Héctor? Así exclamó la noble mujer y luego se desmayó. La infeliz había sido cautiva del terrible Pirro, astuto guerrero malvado, asesino del anciano Príamo. Afortunadamente la suerte de la desdichada mujer cambió radicalmente después que Pirro murió a manos del temible Orestes, entonces se casó con el buen rey Heleno. Y cuentan las viejas tradiciones, que al tercer día Eneas fue llevado por Heleno a una caverna solitaria para consultar la voluntad de Apolo. Lo más importante de sus predicciones consistió en decirle que aún estaba lejos de llegar al término de su viaje e instalarse definitivamente en la tierra que otrora fuera la antigua Hesperia. Le anunció que debía ir a consultar a la Sibila de Cumas, aquella divina profetisa, que escribía sus mágicos versos en las hojas de un corpulento árbol que estaba junto a su cueva. Cuenta la leyenda de los siglos que de vez en cuando cualquier huracanado viento derribaba las verdes hojas proféticas y los versos se mezclaban y revolvían extraordinariamente formando frases ininteligibles para los profanos, y por esta causa muchos de los consultantes salían maldiciendo a la Sibila. Fuera de toda duda podemos y debemos afirmar enfáticamente, que solo los hombres de conciencia despierta, podían entender las extrañas frases y los misteriosos enigmas de la Sibila de Cumas. También predijo Heleno a Eneas que navegaría junto a Escila y Caribdis, que pasaría cerca de la tierra de los cíclopes, pero que se abstuviera de entrar a Italia por las costas meridionales, que en aquella época estaban pobladas de terribles griegos. Por último el bondadoso rey Heleno aconsejó a Eneas, el ilustre paladín troyano, que procurase ganarse el amor de la diosa Juno haciendo piadosos sacrificios. Esta deidad siempre se había mostrado enemiga de los troyanos. Y el viento hincha las blancas velas bajo la luz del plenilunio y el remo lucha con el suave mármol y Palinuro consulta las estrellas y las naves se alejan de los señoriales dominios del rey latino, mientras Andrómaca llora la partida de los troyanos. Heleno, rey iluminado, profeta de Apolo, brindasteis regia, magnífica hospitalidad a los troyanos y luego, lleno de amor, interrogasteis al dios del fuego preocupado por tu amigo Eneas. Heleno, fuiste tú, oh dioses, quien aconsejasteis a tan ínclito varón troyano visitar a la Sibila de Cumas. Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo, vienen a mi memoria todas aquellas sacerdotisas de Eritrea, Endor, etc. Doquiera que hubiera una santa Sibila de estas, es seguro que existía también un misterio délfico, báquico, cabílico, dáctilo o eleucino. Los dioses y los hombres sabios jamás podrán olvidar la tremenda importancia que revistieron los misterios en los antiguos tiempos. A ellos debieron tanta fama y gran renombre Sais, Menfis y Tebas, en el viejo Egipto de los faraones. En Allende la noche de los siglos, los iniciados recuerdan todavía a Mitra entre los Parsis, Eleusis, Samotracia, Lemnos, Efeso, etc., entre los griegos. Formidables fueron los colegios iniciáticos de Vibractis y Alexis entre los galos druidas. Inefables e indescriptibles por su belleza y esplendor resultaron los misterios de Heliópolis en Siria, Tara en Irlanda, etc., etc., etc. Los druidas sacerdotes de los celtas practicaban, al decir de Plinio, la magia y los misterios en sus cavernas, según comprueban también César y Pomponio Mela. Los austeros y sublimes hierofantes druidas, coronados de roble, se reunían solemnes bajo la pulida luz de la luna para celebrar sus misterios mayores, especialmente en la Pascua de primavera, cuando la vida resucita pujante y gloriosa. Los colegios iniciáticos se cerraron en Oriente con la barbarie militar de Alejandro y en el Occidente con la violencia romana. La ciudad de la Côte d'Or, junto a St. Reine, fue ciertamente la tumba para la iniciación druídica. Todos los maestros y sibilas fueron vilmente degollados por las hordas sanguinarias de Roma, sin consideración alguna.
Igual suerte fatal y dolorosa cupo a Vibractis, la émula gloriosa de Memphis, y siguieron en número de víctimas Atenas y Roma, cuyo colegio druida contaba con 40.000 alumnos de astrología, ciencias ocultas, filosofía, medicina, jurisprudencia, arquitectura, literatura, gramática, etc. El Mysterium latino es el griego teleta, y cuya raíz original se encuentra en la palabra teleutería, muerte. Vano cosa es la muerte del cuerpo físico, lo importante es la destrucción total del mí mismo. La iluminación de las sibilas de Cumas, el esplendor de las sacerdotisas de Eritrea, el éxtasis de un Mahatma, todo eso es para gentes que pasaron de verdad por la gran muerte. El despertar de la conciencia, el cambio radical y absoluto, resultan imposibles sin la muerte del yo pluralizado. Solo muriendo adviene lo nuevo. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos del caballo de la muerte. Capítulo 16. La runa Tir, Tir, pájaros que cantan, arroyos que saltan, rosas que perfuman el ambiente, esquilas que llaman, detente, sombra de mi bien, bella ilusión del día, porque la noche ha llegado. Noche deliciosa tachonada de estrellas, permite que te ofrezca el pobre don del viejo parque de mi corazón adolorido. Está en diciembre, pero con tu cántico romántico tendrá las rosas de un mes de mayo. Quisiera adivinar qué voz es esa que niega siempre las cosas vanas, que las rechaza, que las repudia con un no que no es odio y que promete muchos síes. Noche divina, heme aquí, al fin solo conmigo mismo, escuchando en las voces de Isaías tu clamor insinuante que me nombra. Noche encantadora, Urania, vida mía, por ti el estar enfermo es estar sano. Nada son para ti todos los cuentos que en la remota infancia divierten al mortal, porque hueles mejor que la fragancia de encantados jardines soñolientos, y porque eres más diáfana, bien mío, que el diáfano palacio de cristal. Con ardor fecundo, sin accidente alguno, con piedad sencilla, atravesé las calles de la ciudad capital de México. Ciudad atravesada a medianoche, entre cristales inefables limpios de toda niebla. ¿Quién gritando mi nombre la morada recorre? ¿Quién me llama en la noche con tan delicioso acento? Es un soplo de viento que solloza en la torre, es un dulce pensamiento. Y subí a la vieja torre de la Catedral Metropolitana, cantando mi poema con la voz del silencio. Perdiéronse las neblinas en los picos de las montañas. De tierras que han sufrido tremendas convulsiones, de cráteres y vómitos y lavas, surgieron como encanto para deleitar los ojos, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, los dos volcanes legendarios que como guardianes milenarios custodian el Valle de México. Y más allá de las montañas lejanas vi mundos y regiones inefables, imposibles de describir con palabras. Mira lo que te aguarda. Me dijo una voz generosa que daba música al viento. Canción que no escuchaba nadie y que va sonando y sonando por donde quiera que voy, y en cuyas notas parece que siento mi propia voz. Y al descender de la torre alguien me seguía, era un chela o discípulo. Grande fue mi alegría, me sentía embriagado por una exquisita voluptuosidad espiritual, mi cuerpo no pesaba nada, me movía en forma astral, mi vehículo físico a tiempo que lo había abandonado. Ya en el atrio de la vieja catedral, al pie de los muros vetustos que han sido mudos testigos de tantas pendencias, requiebros y desafíos durante varios siglos, vi un abigarrado y pintoresco conjunto de hombres y mujeres, niños y ancianos que aquí, allá y por doquiera vendían sus mercaderías. Y sentado como un yoguín oriental junto al muro y bajo la torre añeja en un ángulo de la vieja catedral, un anciano azteca de edad indescifrable meditaba. Cualquier dormido hubiera podido confundirle fácilmente con un mercader más. Antes y en la fría piedra del piso, tenía el venerable un objeto misterioso, una sacra reliquia azteca. Humillado, confundido y abatido ante este santo indígena venerando, hube de postrarme reverente. El anciano me bendijo. Michela, discípulo, que seguía mis pasos, parecía un sonámbulo, su conciencia dormía profundamente y soñaba, de pronto algo sucede, se inclina como para decir algo y sin el menor respeto coge, atrapa la intocable reliquia, la observa en sus manos con infinita curiosidad, y yo quedo francamente horrorizado ante este proceder. Esto me pareció terrible y exclamé, ¿pero qué es lo que usted está haciendo? Está cometiendo un gran sacrilegio. Por Dios. Retírese de aquí, deje esa reliquia en su lugar. Sin embargo el maestro lleno de infinita compasión replicó, él no tiene la culpa de todo esto, está dormido. Después como todo un viandante del camino que quiere llevar al corazón afligido un bálsamo precioso, agarra la cabeza del dormido neófito, alienta en su rostro el foad viviente con el propósito de despertarle, pero todo resulta inútil, el chela continúa dormido, soñando. Lleno de honda amargura dije, y tanto como yo he luchado allá en el mundo físico porque estos despierten conciencia y sin embargo todavía continúan dormidos. El chela había asumido una figura gigantesca, el yo pluralizado, conjunto de entidades distintas, diversas, metido dentro de sus cuerpos lunares, le daba ese aspecto.
Resultaba curioso ver ese descomunal gigante de grisáceo color, caminando lentamente como un sonámbulo, por el atrio vetusto de la añeja catedral, alejándose de nosotros rumbo a la casa donde su cuerpo físico dormía. En esos momentos no pude menos que exclamar diciendo, «¡Qué cuerpos lunares tan feos!». Empero el anciano venerando embriagado por la compasión me respondió, «Al templo donde tú vais a entrar ahora, un templo jinas, un santuario azteca, hay muchos como este, miradlos con simpatía». «Es claro que los miraré con simpatía», respondí. Hablemos ahora de reencarnación. ¿Se reencarnarán acaso estas criaturas lunares? ¿Podría existir reencarnación donde no existe individualidad? La doctrina de Krishna en el sagrado país del Ganges, enseña que solo los dioses y semidioses, héroes, devas y titanes, se reencarnan. Con otras palabras diremos que solo los autorrealizados, aquellos que ya tienen encarnado el ser, pueden reencarnarse. El ego, el yo pluralizado, no se reencarna, está sometido a la ley del eterno retorno de todas las cosas, regresa a una nueva matriz, vuelve a este valle del samsara, se reincorpora. Practica las prácticas correspondientes a la runa Tirotir, consisten en colocar los brazos en alto y bajar las manos a semejanza de conchas, haciendo resonar el mantra Tir, alargando el sonido de las letras I, R, para despertar conciencia. La Teotau golpea en la conciencia para despertarla, la I, trabaja intensamente con la sangre, vehículo de la esencia, y la R, además de intensificar la circulación en las venas y vasos sanguíneos, opera maravillas con las flamas ígneas intensificando, estimulando el despertar. Capítulo 17. La meditación. Información intelectual no es vivencia. Erudición no es experimentación. El ensayo, la prueba, la demostración exclusivamente tridimensional, no es unitotal, íntegra. Tiene que existir alguna facultad superior a la mente, independiente del intelecto, capaz de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. Opiniones, conceptos, teorías, hipótesis, no significan verificación, experimentación, conciencia plena sobre tal o cual fenómeno. Solo libertándonos de la mente podemos vivenciar de verdad eso que hay de real, aquello que se encuentra en estado potencial, tras cualquier fenómeno. Mente existe en todo, los 7 cosmos, el mundo, las lunas, los soles, no son más que sustancia mental cristalizada, condensada. La mente también es materia aunque más enrarecida. Sustancia mental existe en los reinos mineral, vegetal, animal y humano. La única diferencia existente entre el animal intelectual y la bestia irracional es eso que se llama intelecto. El bípedo humano le dio a la mente forma intelectual. El mundo no es más que una forma mental ilusoria que se disolverá inevitablemente al final del gran día cósmico. Mi persona, tu cuerpo, mis amigos, las cosas, mi familia, etc., son en el fondo eso que los indostaníes llaman maya, ilusión, formas mentales vanas que tarde o temprano deben reducirse a polvareda cósmica. Mis afectos, los seres más queridos que me rodean, etc., son simples formas de la mente cósmica, no tienen existencia real. El dualismo intelectual, tal como el placer y el dolor, las alabanzas y el vituperio, el triunfo y la derrota, la riqueza y la miseria, constituyen el doloroso mecanismo de la mente. No puede existir verdadera felicidad dentro de nosotros mientras seamos esclavos de la mente. Es urgente montar en el burro, la mente, para entrar en la Jerusalén celestial en Domingo de Ramos. Desgraciadamente hoy por hoy el asno monta en nosotros, míseros mortales del lodo de la tierra. Nadie puede conocer la verdad mientras sea esclavo de la mente. Eso que es lo real no es cuestión de suposiciones sino de experiencia directa. Jesús el Gran Kabir dijo, «Conoced la verdad y ésta os hará libres». Empero os digo, la verdad no es cuestión de afirmar o negar, creer o dudar, hay que experimentarla directamente en ausencia del yo, más allá de la mente. Quien se liberta del intelecto puede experimentar, vivenciar, sentir, un elemento que transforma radicalmente. Cuando nos libertamos de la mente, ésta se convierte entonces en un vehículo dúctil, elástico, útil, mediante el cual nos expresamos. La lógica superior nos invita a pensar que liberarse, emanciparse de la mente, zafarse de toda su mecanicidad, equivale de hecho a despertar conciencia, a terminar con el automatismo. Aquello que está más allá de la mente es Brahma, el eterno espacio increado, eso que no tiene nombre, lo real. Pero vamos al grano. ¿Quién o qué es lo que debe zafarse, librarse de la mortificante mente? Resulta obvio contestar a estos interrogantes diciendo, la conciencia, el principio budista interior, eso que hay de alma en nosotros, es lo que puede y debe liberarse. La mente solo sirve para amargarnos la existencia. Felicidad auténtica, legítima, real, solo es posible cuando nos emancipemos del intelecto. Empero, debemos reconocer que existe un inconveniente, un obstáculo mayúsculo, una vise para esa anhelada liberación de la esencia. Quiero referirme al tremendo batallar de las antítesis.
La esencia, la conciencia, aunque de naturaleza búdica, vive desgraciadamente embotellada entre el aparatoso dualismo intelectivo de los opuestos sí y no, bueno y malo, alto y bajo, mío y tuyo, gusto y disgusto, placer y dolor, etc. A todas luces resulta brillante comprender a fondo que cuando cesa la tempestad en el océano de la mente y termina la lucha de los opuestos, la esencia se escapa,